¿Qué cosas? Les agradecemos su presencia a la conferencia que va a compartir con nosotros el doctor Douglas Berrangia Correa da Silva. El doctor Berrangia es doctor de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil, es doctor en educación, realizó su maestría también en esa misma universidad, una maestría en educación, y su pregrado es también de la misma universidad, cuya licenciatura corresponde a las ciencias biológicas. Es profesor adjunto del Centro de Ciencias Agrarias de la Universidad Federal de San Carlos, con experiencia en la formación de educadores, con énfasis en métodos y técnicas de enseñanza y desarrollo curricular, actuando en relación con los siguientes temas: enseñanza y aprendizaje de los conceptos científicos y las relaciones sociales, énfasis en las relaciones étnico-raciales. De manera reciente participó en el equipo de coordinación de Sao Paulo de Educación para la Diferencia y la Igualdad, que ofrece cursos de educación continua a más de 15.000 maestros del estado de Sao Paulo, y es consultor de la UNESCO en el área de relaciones étnico-raciales, trabajando actualmente en África. Es el trabajo que está desarrollando África-Brasil, Caminos Cruzados, que corresponde a una reedición en Brasil de la colección de Historia General de África. Le agradecemos al doctor Berrangia su presencia y pues a los compañeros que nos acompañan. Esperemos aprovechar bastante los planteamientos que él va a hacer en la mañana de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, profesora, por presentarme. Yo agradezco mucho la invitación para venir acá a Colombia por la segunda vez, ¿no? Estuve acá el año pasado, trabajamos un poco, ¿no? Y volví ahora y trabajamos mucho, ¿no? Esta semana. Estamos acá en comunicación. Yo agradezco principalmente a la profesora Adela Molina, ¿no? Que es la directora de esa línea de investigación que compartimos, ¿no? Los trabajos acá en Brasil también, que el centro de las investigaciones son el contexto cultural y el aprendizaje en la ciencia y las ciencias. Entonces, la profesora dijo, ¿no? Yo soy profesora de la Universidad Federal de San Carlos, que es una universidad pública, no gratuita en Brasil, y yo soy profesor de la área de enseñanza de ciencias, ¿no? Y de biología. Mi pregrado es en biología. Yo fui profesor de biología, ¿no? Por como 8 o 9 años en la red que es pública de enseñanza de ciencias y biología en el estado de São Paulo. Y después, bueno, en ese tiempo hice la maestría, el doctorado. Hice el doctorado por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y ahí hicimos un estudio comparado. Y hay una parte allá y una parte en Brasil. Y ahí la base de Brasil era la Universidad Federal de San Carlos. Y yo voy a hablar un poco de ese estudio más adelante, ¿no? Entonces, antes de ingresar a la universidad, mis preocupaciones, yo era trabajador en una fábrica, ¿no? Yo era mecánico en el torno, se dice torno acá, ¿no? Y ahí hubo toda una trayectoria en el sindicalismo, en el movimiento sindical, y una parte del movimiento sindical que es el movimiento negro de sindicalistas. Y ahí cuando yo me fui a la universidad, pues durante como unos 3 años, yo me sentí muy apartado de esas discusiones, ¿no? De todas esas cuestiones ideológicas, ¿no? Que hicieron parte de esta adolescencia y juventud, ¿no? Que en la universidad no se discutía mucho, ¿no? Principalmente en esa carrera que yo elegí, ¿no? Que es la biología. Entonces, yo que voy a hablar un poco, son resultados de un poco de esa trayectoria, ¿no? Como profesor, también como profesor de la primaria, de la secundaria, pero también como profesor de la universidad, de búsqueda por comprender un poco cómo la enseñanza de ciencias podría contribuir, ¿no? Con eso que estábamos en Brasil peleando desde 1530 y poco, ¿no? Que es una educación que sea verdaderamente justa, ¿no? Con todas las personas que
construyeron nuestro país, ¿no? Que es Brasil, y que tienen diferentes ascendencias, ¿no? Étnico-raciales. ¿No? Entonces, pensábamos eso y voy a hablar un poco de esa perspectiva. ¿Okay? Si no me comprenden, basta gritar o levantar la mano. ¿Okay? Hablaré aquí mi portuñol, ¿no? Peço perdão, pero mejor que se hablar en portugués, yo creo, ¿no? Así, abiertamente. Bueno, entonces hay un paradigma actual en la ciencia de las ciencias, ¿no? Que es que la educación, que la enseñanza de las ciencias debería, ¿no? Contribuir para una formación más amplia, ¿no? Una educación más amplia que serviría para la ciudadanía. Eso está muy bien profundizado, ¿no? Cuando ves tanto el campo conceptual, ¿no? Toda la bibliografía, los autores, las investigaciones en esa área, ¿no? De la ciencia de las ciencias, confirma eso, dan elementos para entender eso, ¿no? El campo normativo también, todas las leyes y directivas, por ejemplo, en Brasil, acá yo veo que es lo mismo, en España, en otros países, en Argentina, muchos países, tanto latinoamericanos, también como europeos, y en Estados Unidos también tienen esta visión, de que la enseñanza debe llevar a una ciudadanía y una ciudadanía crítica. Y también yo hice el campo psicológico, pero hemos hecho investigaciones con los profesores, ¿no? Los maestros, y eso también se confirma con los profesores, que el más importante rol, ¿no? de la ciencia sería contribuir para una ciudadanía crítica. Entonces, por eso el título, ¿no? de la conferencia, Ciudadanía, Relaciones Étnico-Raciales y Ciencias de las Ciencias. Entonces, partiendo de ahí, nosotros empezamos a hacer algunas discusiones para entender un poco mejor, ¿no? ¿Qué sería esta ciudadanía? ¿No? Entonces, yo traje como 2 o 3 ejemplos del campo normativo, ¿no? Acá es una parte de la Constitución brasileña, ¿no? Que dice que la educación básica tiene por finalidades desarrollar el educando, asegurarle la formación común indispensable a el ejercicio, ¿no? de la ciudadanía. Esa es la ley mayor en Brasil, ¿no? Sobre educación. Y ahí salen algunas directivas más específicas, ¿no? Y ahí entonces en la Constitución no está tan claro qué sería esa ciudadanía, pero está claro que la educación debe llevar a eso, ¿no? Y ahí intentando comprender un poco mejor qué significa eso, qué significa ser un ciudadano, ¿no? Y todavía más crítico, ¿no? No basta ser ciudadano, hay que ser crítico. Y ahí hay documentos normativos, no legales, leyes también, más específicas. Entonces ahí ves un ejemplo, ¿no? Que la ciudadanía es entendida como participación social y política, así como ejercicio de derechos y obligaciones políticos, civiles y sociales, adoptando en el día a día, ¿no? actitudes de solidaridad, cooperación y repudio a las injusticias, respetando el otro y exigiendo para sí el mismo respeto. Entonces, en la base, ¿no? de la idea de ciudadanía hay esa relación entre yo, ¿no? el yo y el otro. Y después hay directivas más específicas todavía que explican bien quién es el yo y el otro, ¿no? Entonces, en el mismo documento ahora se ve aquí que entonces para que los estudiantes serían personas o ciudadanos críticos, ¿no? Deberían conocer y valorizar la pluralidad del patrimonio sociocultural brasileño, así como aspectos socioculturales de otros pueblos y naciones, posicionándose en contra, ¿no? cualquier discriminación basada en diferencias culturales, de clase social, de creencias, de sexo, de etnia o otras características individuales y sociales. Entonces, ahí empezamos entonces tenemos un campo normativo que es muy afín, ¿no? del trabajo que hemos hecho a muchos años, el movimiento negro en Brasil, a muchos años, ¿no? El requerido del gobierno, pero también todas las instancias sociales, respeto, ¿no? a las diferencias,
pero también una educación que no sea una educación que forma personas racistas. Y hay muchísimos estudios en Brasil que han demostrado eso, que la propia educación formal contribuye, ¿no? Ayuda en el proceso de formar personas que ven el otro como abajo, ¿no? Si ese otro no es blanco, no tiene sus ojos claros o su pelo amarillo. Entonces, hay muchos estudios, ¿no? Sobre cómo, cómo no existe justicia social o racial en Brasil. Yo podría quedarme acá mucho tiempo hablando de eso, pero no es el centro de la presentación, ¿no? Pero espero que ustedes comprendan que toda esta legislación, ¿no?, que aparece ahí no viene de la nada, ¿sí? Viene de todo un esfuerzo social, las luchas sociales por cambios en Brasil. Entonces, hubo una constitución en Brasil en 1946. Y antes de esa constitución que fuera escrita, ¿no?, un grupo muy grande de intelectuales y de trabajadores negros que se llamaba Frente Negra hizo un documento, ¿no?, escribió un documento. Ese documento pasó para muchísimas personas y fue a gobierno para intentar dos cosas: que la discriminación racial se tornara crimen, 1946, y que hubiera becas de estudios para estudiantes negros en cursos técnicos en la universidad, en la enseñanza media, no en la secundaria. Ninguno de esos aspectos fue incluido en aquella constitución. Fue incluido en la constitución de 1988. ¿Sí? Entonces siempre hubo reivindicaciones y luchas sociales. Y ahora llegamos a un momento, yo creo, en Brasil, en que esas reivindicaciones, o muchas de ellas, llegaron a formar el campo normativo. Entonces están en la ley, pero en la práctica no es bien así. Entonces, hay muchísimos datos, yo voy a pasar bien rápidamente por eso, ¿no? Entonces, el índice de desarrollo humano, ¿no?, IDH, ¿ustedes conocen ese nombre también? Okay. Sí, son como 185 países que adheriron a ese índice, ¿no?, y que recolectan datos de las mismas características, y así se puede hacer un ranking, ¿no?, de países. Entonces, el Brasil era en 2005 el 60 en ese ranking, ¿no? El 60º, ¿no?, país en ese ranking de 185 países. Pero, y eso fue hecho, ¿no? Una universidad hizo ese trabajo, que fue separar los datos. Separaron los datos que eran de la población autodenominada afro-brasileña o negra, ¿no?, y la población autodenominada blanca, y también otros grupos autodenominados, ¿no? Y separando esos datos, llegamos a esa conclusión, ¿no? Si pegamos los datos de las personas de todo el Brasil, que eran como 49% de la población, ese país formado solamente por personas negras sería el país 92 en ese rol, ¿entienden? Y el país formado por los datos de las personas blancas, el 47. Entonces hay un geógrafo brasileño muy conocido, Milton Santos, ¿no?, que decía de cómo la geografía, ¿no?, materializa la injusticia, ¿no?, o que la injusticia está materializada en el espacio, todo eso. Bueno, que hablas de eso. Entonces, es un poco esa tentativa de mostrar en unos datos simples cómo eso, por eso ese campo normativo, ¿no?, existe. Porque existe una situación concreta de desigualdades que van desde el campo. Acá tenemos dados cruzados, ¿no?, de educación, longevidad, ¿no?, de salud y de renta. Y ahí ya se llega a esa conclusión. Sí, hay muchísimos estudios sobre discriminaciones raciales en el cotidiano de Brasil, ¿no? Hay muchísimos. Tenemos una asociación, ¿no?,
se chama lá Associação Brasileira de Investigadores Negros. Entonces, hay muchísimos estudios en ese campo en Brasil desde hace muchos años, ¿no? Y también esos prejuicios, estereotipos que están persistentes en nuestra población y que están en todas las áreas, desde el área de salud, por ejemplo, ¿no? Hay encuestas, estudios con, por ejemplo, enfermeras y médicos, y se ve determinados prejuicios que existen en esos profesionales, ¿no? Y también en el campo de la educación, ¿no? Prejuicios, estereotipos acerca de la población negra, pero no solamente de la población negra, también aspectos culturales conectados con la población negra y también la historia y la cultura africana y afro-brasileña. Entonces, hay todo un campo normativo más específico que se fue creado desde 2003, cuando el presidente, no es presidente Lula, asumió. La primera ley que fue sancionada fue esa ley, que se llama 10.639, ¿no? Fue efectivamente la primera ley que Lula asignó, ¿no? ¿Qué dice la ley? Que es necesario hacer justicia a la historia y cultura africana y afro-brasileña. Entonces se torna obligatorio en todas las instancias de la educación básica en Brasil la enseñanza de aspectos de historia y cultura africana y afro-brasileña. Desde 2003. Porque ¿qué se encontraba en la realidad concreta, ¿no?, de las cosas? Que la única vez que aparecía, la primera vez que aparecía la población negra en los libros didácticos, en todo el contenido curricular de las escuelas, era en el momento de la esclavitud, ¿no? Y ahí pensábamos, ese es un papel importante del movimiento negro, pero nosotros no surgimos como esclavos, ¿no? Fuimos esclavizados, venimos de otros lugares. Entonces la historia de las personas africanas en Brasil no empezó en el Brasil, empezó antes. Y esa historia nunca era contada, ¿no? Entonces, toda la historia de los europeos antes de la creación del Brasil era contada así, pero de los africanos, los chinos, de los árabes, no está presente. Entonces esa ley veio un poco con esa intención, ¿no?, de que eso se tornara obligatorio, sin mandatorio. Y ahí, entonces, ahí yo me encontré un poco en la universidad, después de todos varios percursos, ¿no? Volví a pensar que mi formación y mi actuación podría se conectar de nuevo con esas cuestiones que estaban antes de que yo me fuera a la universidad. Que era pensar un poco, bueno, si existe toda esa idea de ciudadanía, ¿no?, la enseñanza de las ciencias debe contribuir para la ciudadanía. Y la ciudadanía significa estar en contra a las injusticias, conocer el patrimonio cultural brasileño, no discriminar, ¿no?, valorizar la diversidad. Entonces la enseñanza de las ciencias debe tener un papel en eso. Y todo lo que trabajo en los últimos como 10 años, ¿no?, tiene que ver un poco con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos eso en la enseñanza de las ciencias? Y ahí voy a presentar un poco los resultados de los estudios, ¿no? Entonces, hay cosas muy diversas acá, ¿no? Entonces, hay trabajos con profesores, ¿no?, con maestros, trabajos de formación de maestros en servicio. Entonces, con aquel grupo que está ali arriba a la izquierda, trabajamos como 8 meses. Hay trabajos en escuelas en Estados Unidos y en Brasil. Entonces fue una extensión larga, ¿no? Yo me quedé 8 meses con profesores brasileños, más 2 años antes de estudios preparatorios, ¿no? Esos fueron como 1.200 profesores en Brasil. Y ahí me fui a Estados Unidos, me quedé ahí también 1 año en muchas escuelas que son afrocentradas, ¿no?, que son escuelas que están en comunidades afroamericanas, ¿no?, y que tienen ahí la intención de trabajar la historia y la cultura africana de una otra perspectiva. Y también en escuelas brasileñas, ¿no?, públicas brasileñas, que fue todas las escuelas fueron públicas en Brasil, y también en comunidades tradicionales de Candomblé en Brasil y otras comunidades tradicionales en donde estuvimos ahí chusmeando, ¿no?
durante esses anos. E tentando entender um pouco como a ciência da ciência podia contribuir um pouco com esse intento. E aí é isso, de criar uma educação na qual seja possível desenvolver sua identidade de uma forma positiva. Não uma educação que te impele a não gostar de si mesmo, não? Ou a não le gostar a si mesmo, sim? ¿Estás correto? Então, que lhe impele a não gostar a si mesmo, a não le gostar a si mesmo, ou a desconfiar de seu passado, ou a se avergonzar de seu passado, não? Então, isso passa tanto por el campo semântico, não? Pelas palavras que se dizem, hasta nos conhecimentos que são trabalhados nas ciências das ciências, não? Em Brasil, se há algo malo, se diz, esse lado negro da coisa. Deixa eu estar para cá, não é? Como? Todos os lados são malos. Ou todos os lados são buenos. Eu estava indo na reunião do departamento e o professor me falou, esse é o lado negro da situação. Aí, bueno, é a outra. Esse é o lado negro da outra situação. O que significa esse lado bueno? Ah, não, é o lado malo. Ah, bom, perdóname. Então, esse é o campo semântico, não? Pero nem todas as línguas isso passa, não? Isso é importante para que sepa, não? Estamos falando de espanhol ou de castelhano, não? E do português, não? Pero eu já estava aí com os professores de Mali, não? Há um povo de Mali que se chama Songwe, não? E para os Songwe, há muitas palavras que nos fazem pensar um pouco sobre nosso campo semântico, não? Sobre como falamos, não? Nossa língua. Então, eles dizem, quando um chico nasce, uma chica, não? Nasce, é bem pequeno, eles são pescadores, não? Eles vão ao rio e sacam do meio do rio, bem aí, da parte central do hilo da água, não? Essa água que se chama Haribibi, que significa a água negra, que é a água mais pura. E dan, essa é a primeira coisa que põe na boca do chico, antes do leite. Claro, porque a água é muito importante para os pescadores, claro. E essa água negra, então, é a água mais pura. Então, há Herubibi. Herubibi é o que chamamos aqui o sol em zenit, não? Quando está a punto, não? É o sol mais brilhante, não? A chance diz o sol negro. É Herubibi. Então, há que pensar nisso, não? Porque para nossas línguas, não? Tudo que é negro é malo. Mas não sempre é assim. Então, deixa eu trazer aqui uma sistematização, não? Desses trabalhos e como os professores que hemos trabalhado nesses anos veem que é possível, por meio da ensinança das ciências, não? Trabalhar nessas questões, não? Opa. Que seria tanto educar relações etno-raciais positivas, então criar processos formativos e que os estudantes tenham contribuições para se relacionar com os outros e consigo mesmo de uma forma mais positiva e em termos da diversidade, não? E também a exigência da lei, não? Especificamente, que abordar de forma adequada as histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. É só um caso para que entenda como é a educação nessas questões em Brasil e por isso a necessidade de uma lei e todo um trabalho, não? Eu estava com um grupo de professores e a professora me disse que ela é uma professora muito jovem, não? Eu quando era chica, a professora vino no 13 de maio, que é o dia em que formalmente se acaba a escravidão formada em Brasil. 13 de maio de 1888. Foi o último país das Américas que se terminou a escravidão, o último país. E no dia 13 de maio de um ano que há 7 anos, a professora dessa, que agora é professora, não, que era chica nessa época, ela hizo levantar e que as pessoas cantaram parabéns para ela, porque sua família havia sido libertada.
aquel día. Entonces es una ignorancia tan grande y una falta de sensibilidad, ¿no? Que crea relaciones muy terribles así en la sociedad. Imagínate que es se levante ahí, que es su familia, aquí su familia, ¿cómo así, no? Pero, ¿entendieron lo que yo dije? Y ahí entonces ese trabajo un poco para intentar ver otras posibilidades de trabajo, ¿no? De una forma más positiva. Entonces, un de los aspectos que fue siempre dicho, ¿no? Como algo importante, que los profesores siempre decían la misma cosa, ¿no? Y fueron muchos profesores, ¿no? Que la formación en la universidad no los preparaba para ese trabajo, porque aprendían conceptos de la biología. Aprendían, por ejemplo, tipos de paramécio. ¿Qué los paramécios tienen que ver con eso? ¿Entienden? Todas las órdenes de algas. No, yo sé 50 órdenes de algas. Bueno, ¿qué hago ahora en ese contexto? Cuando yo voy a dar clases para los chicos, ¿no? Las chicas. Entonces, toda esa... Entonces, la universidad no nos prepara para eso. Entonces, una de las cuestiones que ellos siempre puntuaban, ¿no? Como algo importante de ser revelado en los cursos de formación de profesores, que las ciencias naturales, ¿no? Tuvieron un impacto muy importante para la creación del racismo. El racismo que tenemos hoy tiene contribuciones de las propias ciencias naturales, la historia natural, ¿no? Entonces trabajamos eso con los profesores, ¿no? Ellos decían, eso es importante saber. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo fue creado, cómo fue creado el concepto, ¿no? De razas humanas? Todas esas discusiones que muchos profesores efectivamente no sabían cuál era la historia de ese concepto, ¿no? No sé si ustedes tienen eso muy claro, pero la primera vez que se escribió, ¿no? Razas humanas, no es de siempre de la historia de la humanidad, ¿no? Hay un punto bien específico, 1684. Fue la primera vez que un grupo, ¿no? De personas, eran franceses, eran historiadores naturales, pensaron en aplicar ese concepto que estaba en la historia natural, estaba siendo aplicado para los perros, las plantas, ¿no? Para los seres humanos, ¿no? Entonces no es algo que está siempre en la historia de la humanidad. Eso yo creo que es siempre la cuestión para los profesores. No es algo natural, algo que fue creado en un momento. ¿En qué momento, que estábamos ahí, ¿no? Tanto en términos para la América quanto para el continente africano, ¿no? Pero esa idea fue como muy divulgada, o mucho más divulgada, en otro momento, que fue cuando el Linnaeus, ¿suenan Linnaeus? Linneo, claro. Entonces lo conocen bien. Claro, escribió el sistema Natura, se creó esa idea binomial, ¿no? De las especies, el género de las especies, ¿no? Esa forma de caracterizar los organismos. Se creó esa idea que es muy importante también para la biología, para las ciencias naturales como todo, ¿no? Y para el racismo también fue muy importante, que era la idea de que los organismos están relacionados por relaciones de parentesco, morfológicas, ¿no? Hay organismos que son más cercanos unos de los otros porque tienen formas más parecidas y otros más lejos, ¿no? Y ahí, el Linneo aplicó esa idea, ¿no? De las razas que ya estaba ahí, aplicó a los seres humanos también, cuando creó el nombre científico, ¿no? Para los seres humanos, que es el Homo sapiens, ¿no? Que ahora es Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero empezó así. Homo sapiens americanos. Rojo, tenía malo temperamento, era fácil de controlar, ¿no? Su jugada. Entonces, esas son las palabras de Linneo, ¿no? Claro, traducidas ahí del latín, ¿no? Pero esa fue la clasificación de seres humanos. Entonces tenían los canifamiliares, ¿no? Los perros ahí, canis familiares. León, pantera, ¿no? Y ahí los seres humanos, Homo sapiens. Pero Homo sapiens y sus subespecies o razas. Y ahí
americanos, asiáticos, ¿no? Amarillo, melancólico, ¿se dice melancólico? Y avaro. Avaro. ¿Cómo? Avara. Muchas gracias. Avaro. Era, como sabes, africanos, ¿no? Que sería como será negro, impasible, perezoso, no usaba ropa, no era regido por la ley, era regido por las emociones, ¿no? Y los homo sapiens europeos, blanco, serio, fuerte, regido por las leyes, usan ropas, Es muy interesante que los chicos cuando ven eso, ¿no? Dicen, pero él era europeo, ¿no? Sí, él era. Claro que nadie se siente bien, ¿no? En ninguno de los otros grupos, ¿no? Solamente los europeos. Entonces la idea un poco era esa, de cómo el conocimiento tiene una intención así, de ser científico, ¿no? De ser natural, de mostrar aspectos que son naturales. Pero al mismo tiempo se ve claramente esa agregación de criterios, de valores, ¿no? De ideas culturales sobre esas características, ¿no? Y así nació entonces el concepto de razas humanas, ese concepto que tenemos hoy, ¿no? Y ahí hubo muchas cosas que fueron hechas después con ese concepto, otras ideas que fueron colocadas ahí, y que las ciencias naturales tienen una participación en eso, pero no voy a quedar mucho tiempo en eso, ¿no? Pero toda la idea del movimiento de la eugenesia, que fue intensivo en nuestros países, ¿no? En Brasil, en Argentina, en México aquí también, ¿no? Que utilizaba esas categorías, ¿no? De raza en términos de pensar, bueno, entonces hay razas que son más evoluidas y otras son más primitivas. Imaginad quiénes son las más evoluidas, por aquellas palabras ya saben. Y ahí que habemos que pensar en cómo va a ser el mundo o las sociedades con esas razas, ¿no? Se cruzan. Y todas las teorías que surgieron en ese periodo sobre qué pasaba con los cruzamientos, ¿no? Y ahí a eugenesia un poco fue un movimiento tanto científico cuanto político, ¿no? Del Estado, que decía que el Estado debe interferir en esos cruzamientos, esos cruces, ¿no? Y eso fue hecho, ¿no? Entonces, es solo un dato. Que sea, en la primera sociedad de eugenesia en el mundo fue en Alemania, ¿no? 1905. En Brasil, 1914 ya tenía una sociedad de eugenesia, solamente 9 años después. Así que estábamos en la ola, ¿no? Científica. Entonces, hubo influencias muy fuertes de esas sociedades, ¿no? De esas sociedades de eugenesia en nuestras sociedades de forma más general, ¿no? Esas ideas, la idea del control, de la higiene social, la higiene mental, todo tiene que ver con esos conceptos de raza, y todo lo que fue hecho después, ¿no? Entonces, ¿qué decían ellos, no? Que hay, por ejemplo, ese es de Inglaterra, ¿no? Que hay 3 métodos para la reducción de la peligrosa fertilidad de los inadecuados, ¿no? La cámara de muerte, la segregación y la esterilización. Entonces, si yo tuviera más tiempo, podría mostrar muchísimas leyes que fueron creadas en ese periodo que concretizan esos 3 tipos de actuación social que fue hecha. En Brasil fueron hechas, pero fueron hechas en otros países también. Una pequeña observación. En Colombia se hablaba de degenerados. Degenerados, no inadecuados. Como... Exacto. Claro, degenerados. Y aplicados a los indígenas y a los afrodescendientes. Y también a las personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de enfermedad, así, algo como mental, ¿no? O también físico, ¿no? Yo me olvidé de decir eso. Había 5 grupos que él colocó. Entonces eran americanos, ¿no? Asiáticos, africanos, europeos, y eran monstruosos. El quinto era monstruosos, que justamente hablaba de esas cuestiones más, tanto de las cuestiones físicas, ¿no? O mentales. Personas que tienen... Pero también es una parte que habría que tener en cuenta hasta los años 40. Se consideraba que el desarrollo
entre comillas, en la época del progreso, no se podría llevar a cabo con esta población degenerada. Exactamente. ¿En qué caso usaba la cámara de muerte cuando pasaba? No, en Brasil no hubo cámara de muerte, ¿no? Pero en toda nazista, ¿no? Los campos de concentración, ¿no? Que fue una de las vertientes de la eugenesia, ¿no? La alemana, ¿no? Había otras formas de... yo voy a mostrar esto entonces. O que ellos sugerían, ¿no? Ellos sugerían en términos de políticas sociales, los eugenistas, ¿no? Bolsas de estudios para familias eugénicamente adecuadas o... ¿Cómo decís? Degenerados. No, entonces son los que no son. No sería. Es que hay una situación muy compleja. Es decir, la forma de combatir la degeneración en Colombia era abrir las puertas. Aún existe esa ley vigente en Colombia para una migración extranjera. Y esa migración se prefería a alemanes, escandinavos, británicos, ¿cierto? Y allí se paraban. Aún en este momento esa ley contempla que los japoneses, los asiáticos, no deben venir, puesto que incrementaría la parte genética de los indígenas que eran degenerados. ¿Sí? No sé, eso es vigente aún. Es decir, cualquier holandés puede llegar y decir que de tierras aquí, puesto que vienen, entre comillas, una expresión popular colombiana, pero también dentro de la ley, a mejorar la raza. Entonces, esas ideas fueron muy fuertes en nuestro país. Yo no sé, en Brasil había una tabla, ¿no? Que era cuáles eran los más adecuados, ¿no? Entonces había bolsas de estudios que las recibieron alemanes, poloneses, holandeses que fueron a Brasil, porque ellos fueron a hacer como comunidades agrícolas, ¿no? Pero los alemanes vivían en un clima totalmente distinto de Brasil. Tú no sabías cómo plantar en Brasil, ¿cierto? Era un clima tropical, caliente, otro tipo de suelo, ¿no? Suelo. Y entonces tuvieron que recibir estudios de cómo trabajar ahí, que no iban a ser tan adecuados si eran dejados por su propia cuenta, ¿no? Entonces se hizo eso, ¿no? La segregación y aislamiento de individuos inadecuados y también de grupos inadecuados, ¿no? Entonces, hubo toda una política en Brasil de la distribución de las tierras. La distribución de la tierra en Brasil tiene que ver con el aislamiento de ciertas poblaciones, tanto indígenas como africanos o afro-brasileños, ¿no? La selección eugénica de inmigrantes, que ahora he visto que acá también es lo mismo, ¿no? Claro, en Argentina la misma cosa, en México. Es interesante que en Brasil había una ley en 1907, 8, ¿no? Que era prohibir entrada e ingreso de africanos. En Brasil, claro. En Brasil recibió más de 4,5 millones de africanos. Después prohibió la entrada. Ahora no pueden más entrar. Y los japoneses también no podían entrar en Brasil. No podían. Pero ellos entraron por un problema político muy interesante en los años 40. Perdón, en los años 30. Pero hay otra historia. Muchas historias. La esterilización involuntaria. ¿No? Involuntaria. Claro. O sea, se tiene una idea que durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más de 2 millones de personas fueron esterilizadas. Pero hay un dato que me quedó, que ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Que casi como que 200 o 300 mil personas fueron esterilizadas en Estados Unidos en ese periodo, dentro de Estados Unidos. Y es claro que en América Latina isso também sigue todavía este tipo de política, ¿no? El lío con el contexto colombiano, no sé cómo sea en Brasil, es normalmente en la zona rural no hay médicos que trabajan permanentemente en esa zona. Es decir, se obliga a cualquier médico para graduarse de que haga un año rural. Y un estímulo para hacer ese año rural es que el número de ligaduras de trompas que realice a las mujeres y
indígenas o afrodescendientes, para poner un dato. Si Bogotá tiene aproximadamente, Dani no reconoce eso, 9 millones de habitantes, se produce el 5.3 de ligaduras de cobre. Pero en el Pacífico, donde no alcanzan a ser 1 millón de habitantes, se produce el 38 y el 40% de ligaduras de cobre. Es decir, el único método anticonceptivo válido es el terminal. ¿Sí? Eso plantea una desproporción enorme. Es lo mismo, ¿entende? Isso foi hecho em todos os países latino-americanos e sigue em Brasil também, nas populações rurais, ou situações de favela, algo assim. E às vezes as pessoas já estão conscientes, não? As mulheres já estão conscientes com esse. Claro. Y lo otro es que históricamente fue un proceso también de política en toda Latinoamérica y varios personajes que son reconocidos históricamente como grandes próceres, grandes intelectuales, fueron los que ejecutaron ese tipo de cosas. En el caso de Argentina, don Domingo Faustino era un promotor y aquí tenemos un colegio con ese nombre. Y en Bogotá hay una fundación que lleva el nombre también de un personaje de los años 30 colombiano que era seguidor del nazismo y era promotor también de este tipo de políticas. No, nos rendimos como honores. Yo hago un trabajo que es así. Eu fui a muitos museus de história natural, não? E aí eu saco fotos a los eugenistas en esses museus. Então, na Argentina há como uns bustos, não? De científicos aí, e assim como mitad eram eugenistas, não? Bueno, en la Universidad de Oxford todavía hay una cadeira, ¿no? Ya estamos hablando de eso, ¿no? Se llama Francis Galton. Y Francis Galton fue la persona inglesa que definió qué sería la eugenesia moderna, ¿no? Entonces, en Río de Janeiro hay un hospital, el hospital más grande de Río de Janeiro, que se llama... Cuando yo estoy hablando en español, yo me olvido de cosas, de nombres de personas. Es muy interesante este proceso. Ahora ya te... El disco duro de español. Claro. Tengo que cambiar el disco. Pero es el hospital mayor hospital de Río de Janeiro, es el nombre de un eugenista, ¿no? Yo voy a mejorar. Y la eutanasia no precisamos más decir, ¿no? Eutanasia, ellos llamaban. Porque era así, que eran degenerados, ya estaban para morir. Entonces só aceleramos el proceso. Pero los ponían en una cámara de gas o con tiro, ¿no? Bueno, entonces todo fue hecho, ya sabemos de esas cosas, ¿no? Y por todos, el juzgado de Nuremberg, hubo toda una discusión sobre el concepto de razas en la biología, ¿no? Y ahí se llegó a una declaración de la UNESCO, ¿no? Que dice que raza no es un fenómeno biológico, ¿no? Sino que es un mito social. Y ahí después, más recientemente, ¿no? El proyecto Genoma Humano, ¿no? Y ahí eso todo fue más todavía divulgado, que no existen razas desde el punto de vista biológico, pero sí que hay, esa idea sigue persistente en las poblaciones y se crea una nueva realidad, que es una realidad social, de las personas que se consideran, ¿no? Que son forzadas a se considerar también, porque es un proceso cultural, ¿no? Educativo. Entonces no es que ahora no hay razas, no vamos más a hablar de eso, ¿no? Porque hay esas camisas, ¿no? Por ejemplo, 100% negro, hay, hey, negrito, pero no te mandaron una carta de la UNESCO diciendo que no existe razas. No tiene esa es una otra realidad, que es una realidad social, ¿no? Y que al mismo tiempo se creó un concepto, por ejemplo, el concepto de pueblos indígenas, que no existía antes, ¿no? Existía esa idea, pueblos indígenas, que hace con que las personas se unan en torno de una cuestión identitaria y de derechos, ¿no? Que es la misma situación con los africanos, los afro-brasileños, ¿no? Claro que no existía la idea de los negros, por ejemplo, en el continente africano en 1500 no existía esa idea, pero en nuestros países, ¿no? Esa idea fue importante para un movimiento de identidad, también un movimiento de derechos, ¿no? Bueno, ese fue uno, ¿no? La importancia de discutir con los maestros de biología, los profesores, ese tipo de cuestiones. Eso dice que hay más 4, ¿no? Voy a ser más rápido, entonces.
Entonces la idea es que la biología y las ciencias naturales también pueden ayudar, ¿no?, a superar determinadas ideas que son estereotipadas y que pueden ayudar a un trabajo que tenga en vista la valorización de la diversidad. Entonces hay conceptos biológicos de las ciencias naturales que pueden ayudar en ese proceso. Entonces, no es solo la crítica a la ciencia, pero hay muchas cosas interesantes de la ciencia. Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano ayuda a muchas personas a superar determinadas ideas. Pero los negros no tienen una glándula que los hace como odores feos. Me preguntaron eso muchas veces. No, que las personas negras tienen una glándula. ¿Glándula? Bueno, una glándula que ahí tenía odores feos. Olores. Casi. Ahí, claro, y ahí trabajamos un poco estos conceptos, ¿no? Del genoma humano, la diferencia biológica es muy pequeña, tiene que ver más con moléculas, ¿no? Con enzimas, aquí con aspectos más fisiológicos. Todo un trabajo que tiene que ver con conceptos científicos biológicos que son trabajados en todas las clases, pero no son orientados a ese proceso educativo, ¿no? Entonces, trabajamos un poco el proceso evolutivo que llevó a una diversidad de colores de piel, cosas que las personas no comprenden bien, ¿no? Y van a dar clases y los chicos preguntan, ¿pero por qué hay personas que tienen la piel clara y otros tienen la piel oscura? Ahí no es una ofensa, es solo que dicen, ¿no? Porque Dios quiso. O van a decir, porque se adaptaron al ambiente. Claro, pero los chicos pero hay personas blancas acá y personas negras también, ¿no? Que ese ambiente no se entiende, no se quiere una respuesta adecuada. Ellos quieren saber de verdad qué pasó y es para enseñar evolución, es todo un proceso muy interesante. Ellos se conectan con esa discusión para entender qué es la evolución, ¿no? Y ahí intentar separar qué son aspectos culturales, qué son aspectos biológicos. Digamos, en cuanto a lo que habías mencionado hace un momento como de la lingüística que generalmente se utiliza, digamos que el lado negro, ese tipo de cosas. Digamos, en esta parte que hablas de evolución, hay otra parte que todos utilizamos muy frecuentemente, es afrodescendiente. Y si nos vamos de puristas en cuanto a la evolución, pues afrodescendientes somos todos, ¿sí? Pero esas son cosas que parecen simples, pero que socavan mucho en la mente de tanto estudiantes como profesores, porque afrodescendientes, entonces ahí ya estamos planteando un límite. Los afrodescendientes y los otros de dónde venimos, no sabemos, pero sabemos que ellos vienen de África, ¿sí? Pero también, digamos, ahí para ampliar un poco la discusión, estábamos hablando con un profesor Eric, que está trabajando en un colegio frente a la diversidad de género y la diversidad sexual. Digamos, profesores como nosotros, yo siento que Dios no nos permite aceptar un espécimen de eso, es una persona que está enferma, y es así, ¿cómo voy a aceptar en mi salón? A mí no me pueden obligar a aceptar en mi salón a un homosexual, a alguien que sea diferente al patrón que ya sabemos. Entonces, digamos, ahí también, hay una resistencia que va de pronto un poco más allá, digamos, de los discursos que están circulando, y es netamente, digamos, cultural, como desde allí también estamos mirando la exclusión y estamos mirando pues estas formas de violencia que son comunes, me imagino, en su país, pero que son comunes a nivel general del mundo, porque Dios hizo que unos manden y que otros obedezcan, ¿sí? Porque ese es el orden natural de la vida, y ese orden es el que se ratifica en nuestras casas. Trabaje como negro para vivir como blanco. O cuando nos queremos hacer en la oficina el pie del compañero que es de otra forma de vestirse o de pensar o de caminar, porque pues ahí me contamina. Son cosas también diarias que las llevamos nosotros y las tenemos, así seamos jóvenes, viejos, como revolucionarios, ay, como que afloran, están instaladas, dice por aquí mi compañero, los instalaron en chip ahí de la discriminación. Tenemos que deletarlo. Y ese es el papel, el rol de la educación, yo creo, en esos contextos. Y ahí vamos a pensar un poco cuál es la importancia de los contenidos, qué contenidos son más importantes, pero vivimos en esa sociedad, ¿no? En Brasil salió un estudio la semana pasada que el país en que más son asesinatos homosexuales es Brasil, ¿no? También llevamos a algunos datos, Brasil tiene la mayor tasa ¿no?, de asesinatos del mundo, ¿no? Entonces, pero el genocidio de género, ¿no?, en Brasil está muy arraigado, ¿no? Tiene muchos, y tiene que ver con este proceso, ¿no? Bueno,
Y ahí vamos de cosas de fisiología, ¿no? Que son cosas que serían ya abordadas, pero que pueden llegar a esa, ¿no? Entonces, trabajamos otro aspecto. Yo dijiste de la evolución, ¿no? Trabajamos eso un poco también, esa cosa de que todos los seres humanos son descendientes de grupos africanos, toda esa. Y ahí levantas, esa es una cuestión muy interesante, incluso para las acciones afirmativas, ¿no? ¿Qué categorías utilizar? ¿Por qué no afrodescendentes? ¿Por qué negros? ¿No? Pero tiene que ver con esas discusiones, ¿no? No voy a entrar en ello, ¿no? Bueno, trabajamos un poco el papel, el rol, ¿no? De los africanos y los afrodescendientes en el desarrollo científico. Hay unas personas, cuando yo digo eso, ¿pero cómo? ¿No? Pero hay ya, hasta acá está, ¿no? Pero hay de aquí a allá, no es posible, ya está aumentando. Entonces, es un total desconocimiento, ¿no? De la historia de la ciencia, también de la historia de la humanidad, que llega a las personas a no creer que hay avances científicos, ¿no? En el continente africano. Y estamos un poco la cuestión de los egipcios, pero también cuestiones que son subsaharianas, ¿no? Pero muchas personas no ven el Egipto como una civilización africana, ¿no? ¿Ves? Como si fuera algo del Oriente Medio, ahí, ¿no? De Europa. Sí, principalmente pensando en Elizabeth Taylor, era Cleópatra, ¿no? O sea, trabajamos ese tipo de cosas, ¿no? De ideas, un poco, mucho con los mapas. Muchas personas piensan que el continente africano es un país, ¿no? Ese tipo de cosas más, sin para intentar términos más generales. Y ahí trabajamos un poco también el concepto de ciencia, para que entiendan la diferencia de la demarcación científica y cómo es difícil la demarcación científica en algunos campos, por ejemplo, las cuestiones tecnológicas, ¿no? Que es decir que el concepto de alavanca, ¿no? O de palanca, quase que yo por palenque, solo el concepto de palenques, no, de palancas. Y fue como creado por los griegos, ¿no? Por Arquimedes, ¿no? Arquimedes es la idea de Arquímedes, de un punto fijo que yo puedo mover el mundo, ¿no? Pero acá entonces trabajamos un poco eso, solo para cuestionar un poco esas cuestiones que son tan como arraigadas, ¿no? Tan naturalizadas, ¿no? Pero eso fue dicho, ¿no? En 300 antes de la era corriente, ¿no? 300 antes de la era corriente, de Arquimedes. Este papiro tiene como 1500 años antes de la era corriente, ¿no? 1200 años antes de Arquimedes. ¿Y qué hay en ese papiro? Es una balanza, ¿no? Se puede ver, ¿no? Y ahí es una balanza de brazos desiguales, comprimentos desiguales, ¿no? Y está conectada con una idea de escala. ¿Ves que él está como corriendo un pesito ahí? ¿No? Porque ahí hay una escala dibujada arriba, ¿no? Un peso fijo ahí, y ahí se puede, por la diferencia, ¿no? De cuando está el pesito, saber el peso exacto, ¿no? Eso era utilizado en Egipto porque tenía todo ese imperio, ¿no? Y tenía que tener medidas más o menos equitativas para hacer los tratos comerciales, ¿no? Bueno, eso fue hecho 1200 antes de Arquimedes, pero más interesante que arriba hay un conjunto de ecuaciones de cómo deben ser los pesos, en realidad el volumen, ¿no? De las piedras para estar ahí, el pesito que va a estar arriba y la distancia de las marcaciones. El grado máximo de abstracción, ¿no? Es la matemática, ¿no? Eso por lo menos es que nos enseña, ¿no? En las clases de ciencia, ¿no? Entonces se llega al grado máximo de abstracción cuando se llega a la matematización de la cosa. Entonces no es posible que no comprenda eso como un concepto científico, no como una aplicación científica. Porque hay incluso una matematización muy elaborada, ¿no? Eso cuestiona un poco la historiografía de las ciencias, ¿no? Que hasta cuánto vamos para atrás para decir eso es científico, eso no es científico. Y utilizando conceptos occidentales, ¿no? Que podríamos pensar, ese es el concepto, pero no ese es que hacemos ahí, ¿no? Trabajar con esos conceptos occidentales y pensar un poco, pero mismo en esos conceptos hay como contradicciones, ¿no? Y ahí por eso las personas
hay personas que creen que las pirámides, ¿no?, fueron construidas por alienígenas, ¿no? Todavía sigue teniendo sitios de internet con eso. No, ahora sí, ahí ya hay pruebas. Ahora hay pruebas que son más Programas y alienígenas. series completas. Claro, no. En History Channel. Ah, sí, es verdad. Claro. Historia alienígena. Alienígenas ancestrales. Claro. Avances alienígenas en nuestra especie. Claro, y eso todo, ¿qué está por trás de eso? Es claro que es, ¿no?, para vender, ¿no?, atrae a las personas, que les causa interés, pero al mismo tiempo está toda una incapacidad de comprender la historia humana, ¿no? Claro, porque si uno comprende eso y otras cosas que podría hablar acá, uno pasa a entender un poco, pero ¿cómo fue ese proceso de invasión en el continente africano? ¿Qué lograron con eso? ¿Qué buscaban ahí? Era mano de obra, pero no era solo eso, eran también conocimientos, ¿no? Porque mismo los griegos pasaban años, Arquimedes pasó como 15 años en Egipto estudiando, ¿no? Estaba en África, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones que suscitan, ¿no? Hay solo un ejemplo que es subsahariano, porque ellos también dicen, pero no hay avances en la África subsahariana, ¿no? ¿Qué pasó fue esto? Y tiene Egipto y hablan todo de Egipto, ¿no? Pero hasta discutimos un poco cuál era el origen de los egipcios, ¿no? Para que entiendan que no existe una civilización sin toda una base de desarrollo más puntual en otros lugares, migraciones. Entonces, esa es la dificultad de comprender la historia de la humanidad, por todos esos prejuicios, ¿no?, que existieron. Entonces, eso es muy interesante, porque ese visionario que era médico, ¿no?, que se llamaba Robert Falcon, él era misionario en África, ¿no?, y él escuchó hablar de ese pueblo que se llama Banioro, que está todavía en la región de Uganda, ¿no? Y él sabía que ellos hacían una cirugía para sacar los bebés, ¿no?, cuando había problemas, una cesariana, que se llamaría, ¿no?, cesárea, ¿no? Y él fue ahí, y la cesárea en esa época en Europa tenía como una mortalidad de cerca de 80% de las mujeres, ¿no? Y él fue ahí y él hizo una descripción, ¿no?, del proceso, del procedimiento que ellos hacían. Y ahí muchas personas, Douglas, ¿no? Pues sí, ahí ya fue más. Pero eso se fue publicado en un periódico. Se llama Edinburgh Medical Journal de 1884. Ese dibujo es el dibujo original de Falcon. No es algo que nos estamos inventando, ¿no? Ellos publicaron y eso tuvo impacto en Europa, ¿no?, con toda la cuestión de la asepsia, y eso mejoró muchísimo las tasas, ¿no?, de mortalidad. Es algo que es conocido en la historia, pero no es divulgado. Es decir, no es algo que está como escondido. Está ahí, pero ese tipo de información no es utilizado en un contexto educativo. Bueno, ahí hablamos un poco de eso, pero discutimos, y los profesores creen que eso es algo importante, que es discutir un poco las construcciones de los medios de comunicación y cómo utilizan el conocimiento científico en algunos reportajes, ¿tá?, que refuerzan determinados estereotipos, ¿no? Claro. Entonces hay de todo ahí. Daría con una charla solamente de eso, ¿okay? Pero hay cuestiones ligadas a la cuestión racial. En Brasil, en 2001, se empezaron los programas de acción afirmativa, ¿no?, de cupos en la universidad para personas de distintos grupos sociales, ¿no? Tanto personas no blancas, negras, indígenas, ¿no? Y ahí empezaron una serie de reportajes sobre la cuestión racial. ¿Qué decían ellos? No existen razas, entonces no existen negros, entonces no existe por qué tener acciones afirmativas. Y ahí, ¿qué ellos hacían? Ellos trajeron, y ahí yo estaba viendo para acá, ¿no?, domingo, sábado, al sábado salí de mi casa y había una entrevista en un periódico con ese mismo tipo que a 10 años atrás estaba en esa conversación. Él es un geneticista brasileño. Él trabaja en un equipo mundial para identificar índices de ancestralidad étnica. Ellos tienen todo un trabajo de genética, ¿no?,
y que pueden, si uno quiere, mandar un modo capilar, ¿no? Y ellos te hacen como una especie de mapa y dicen de dónde vienen sus ancestrales, ¿no? Tus ancestrales, ¿no? Y ahí, ¿qué ellos hicieron? Para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Ellos invitaron, ese geneticista, invitaron personas negras famosas en Brasil para que hicieran su teste. Y ahí ellos fueron. Hay su sobrenome, ¿no? Es como es conocido, es un cantante, ¿no? Se llama Neguinho da Beija-Flor. Es como el negrito de Beija-Flor, como ese pajarito que saca el néctar. Colibrí, claro. Sería como el negrito de Colibrí. Colibrí es una escuela de samba, ¿saben? Es la escuela de samba, ¿no? Él canta adelante de la escuela de samba, ¿no? Es muy famoso, tiene sus discos, ¿no? Es una persona muy oscura, ¿no? Tiene una piel muy oscura, una persona negra así, bien así, típica de Brasil, ¿no? Y ahí hicieron los testes. Y ahí sacam vocês, tiene 60% de ascendência europeia. Y ahí se empezaron entonces toda una construcción que volvía a esa historia biológica, fue muy difícil ese periodo, porque era toda una articulación política, ¿no? Porque si no existe ese señor, él es europeo, pero su sobrenombre es Neguinho. No es porque tiene ascendencia europea que va a cambiar eso, ¿no es verdad? Entonces ahora sale con su examen de pecho y no tenemos más a llamar negrito. Claro. Y ahí se empezó toda una discusión, ¿no? De cómo ellos utilizaron tan, así, de una forma tan articulada, ¿no? Esa idea científica que no está mal, no digo eso, ¿no? Es una posibilidad de conocer un poco más de lo pasado individual, ¿no? Pero hay otras cuestiones ahí, que son cuestiones de grupo, de identidad, ¿no? Y ellos utilizaron todo eso para tentar ir de encuentro, ¿no? Ese programa de acción afirmativa es muy impresionante, ¿no? Bueno, y ahí de todo, como dijiste, ¿no? Esas investigaciones sobre de cómo son los determinismos científicos, ¿no? Hay muchos de esos determinismos científicos sobre el amor, sobre la pasión, sobre las mujeres. Ahí, al final, la ciencia entendió las mujeres. Esa es la portada de la revista. Entonces nadie pudo, pero ahora la ciencia pudo. Y ahí, o sea, hay toda una serie de determinismos muy complejos que crean, ¿no? Relaciones desiguales entre las personas. Es un poco eso que estábamos ahí trabajando con los profesores. No voy a leer eso. Bueno, por fin, entonces, el último conjunto así, de acciones, ¿no? Tenía que ver con algunas relaciones entre los conocimientos científicos y conocimientos tradicionales, ¿no? Y ahí específicamente conocimientos tradicionales de comunidades afro-brasileñas. Y ahí hubo toda una serie de trabajos sobre eso. Quer dizer, la idea era la siguiente: cómo crear una educación científica que sea científica, ¿no? Y que al mismo tiempo no lleve a las personas a creer que todo lo demás es de menos. ¿Sí? Que no cree que los conocimientos tradicionales son como idiotas, como ingenuos, ¿no? Esa era la palabra, ingenuos. Y que las cosas no necesariamente son contradictorias, ¿no? Que es posible aprender ciencia y no se tornar una persona que ve a los otros, que tiene otras creencias como menores, como personas ignorantes o débiles. Dando una serie de trabajos sobre eso, y ahí trabajamos un poco en esa concepción, ¿no? Es decir, hay muchos autores, ¿no? africanos y también afrodescendientes en varios países del mundo que concordan en eso, que hay algunos aspectos centrales de las culturas africanas, subsaharianas, y que hay algunas comunalidades en esas culturas, ¿no? Y que las manifestaciones culturales afrodescendentes en muchas partes del mundo, ¿no? en la diáspora, ¿no? Tienen en común esos ejes centrales, que son la oralidad, la ancestralidad y la corporeidad. Y ahí se puede entonces verificar en esas varias manifestaciones, desde en Uruguay, ¿cómo se llama?
el candombe del Uruguay, ¿no? Es candombe con los bombos, ¿no? Sí. Y ahí en Brasil, el candomblé, ¿no? La santería, en el Caribe, ¿no? Y otras muchísimas manifestaciones culturales que tienen bases, ¿no? Que tienen matriz africana. Esses ejes estão presentes de forma muito forte. E aí pensamos um pouco, então, como fazer trabalhos para que as pessoas vejam essas africanidades, né, de uma mirada menos prejudiciosa. É isso, basicamente, não? E aí, muitíssimos trabalhos em Brasil e Colômbia e outras partes da diáspora africana, as africanidades são muito evidentes, não? A vezes é muito difícil ver essa foto. Qual é de continente africano, qual é em Brasil, não? Então, esse é Salvador, esse é Pierre Berger, essas fotos de Pierre Berger. Há coisas que são assim, mais evidentes, não? E há coisas que são mais complexas, não? Mais subliminares. E aí tentamos trabalhar um pouco esse conceito de cultura, um conceito de cultura bem amplo. Trabalhamos um pouco isso com os professores. Você assistiu? Ah, sim. Bueno. Entonces, la idea de la continuidad. Por eso ahí hablaríamos por toda la semana, ¿no? Bueno, ¿qué es la continuidad de la experiencia africana en la diáspora? Es un poco la discusión, ¿no? Porque ahí se encontraría esa continuidad en esas producciones culturales. Aquellos ejes tienen un poco que ver con eso, ¿no? Son ejes que de alguna forma dan continuidad a las tradiciones culturales africanas y que son transformadas a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pero los africanos creen de forma tan concreta en eso que el continente africano tiene 6 regiones, ¿sí? Es norte, sur, leste, oeste, occidente, oriente, mediana, central y diáspora. Ellos consideran en la cúpula de las naciones africanas que nosotros, ¿no? En nuestros países, somos partes del continente africano, de forma política y geográfica, ¿no? Entonces, hay una representación de la diáspora en la bandera de la cúpula de las naciones africanas. Por eso, por la idea de la continuidad. Entonces, es un poco esa discusión, ¿no? Y ahí yo traje solo una idea que fue dicha que foi llevada a cabo por uns professores, que é a ideia de valorizar a vida. E aí utilizar alguns conceitos, não, que estão presentes em algumas comunidades, né, tradicionais, para pensar um pouco em como valorizar a vida. E por que isso, né? Essa é a ideia de explicitar e incorporar valores e formas de ser, não, relativas às matrizes culturais africanas e indígenas. Então, houve trabalhos de distintos tipos, não? Incentivar a concepção de que a vida, não, tem valor intrínseco e que valores simbólicos e afetivos, não, são fundamentais frente àqueles que são exclusivamente econômicos. Não? E aí pensamos tanto na vida humana como na vida não humana, que na excelência das ciências muitas vezes a vida que não é humana é tratada em termos econômicos. Econômicos. Então, o que hace o esquilo? ¿Para qué hacer colibrí? ¿Para qué sirve el colibrí? No, si no hay colibrí, no hay polinización, bueno, entonces no vamos a matar. Bueno, ¿qué hace aquel animalito allí? Ah, no hace nada. Bueno, entonces no es necesario. ¿Y ese río, para qué sirve? Esa visión utilitarista y económica, ¿no? De la vida. La ciencia muchas veces contribuye con esa visión, ¿no? Y ahí, entonces, pensamos que, bueno, esos son datos más o menos recentes sobre assassinato no mundo, não? Então, pode ver aqui em Iraque tinha, né, em 2004, 2007, uma taxa alta de assassinatos. Estava sendo a guerra do Iraque, não? Era 64,9 por cada 100.000 pessoas. Mas se pegar em Colômbia, não? Foram, como total de mortes nesses anos, 11.000 mortes, quase 12.000 mortes, não? E a taxa é 6,4. Entonces, en Irak 76.000 muertes, pero si pegar en Brasil, 192.000 personas fueron asesinadas en ese periodo, ¿no? La tasa llega a 25,7, que es mayor que todos los países en guerra en esa época, menos Irak, ¿no? Ahora ya cambió eso, ya es mayor en Brasil.
Entonces pensábamos, es una cosa muy importante, la idea de valorizar la vida en la educación. Eso es muy importante para nuestros países, porque de una cierta forma hay una banalización de la violencia. Y la vida no vale nada en algunos contextos, ¿no? Y la vida de algunas personas vale mucho menos, ¿no? Entonces hay algunas reportajes que son como, entonces fueron asesinados 30 personas, pero ellos no dicen personas, dicen traficantes. Entonces, en Río de Janeiro, ¿vieron toda esa movimentación que hubo el año pasado, ¿no? Las personas corriendo, los helicópteros, ¿no? Entonces decían, en esa operación, 30 traficantes no fueron muertos. Pero no son personas. No sé, ¿entienden? Es algo que es naturalizado, entonces está bien. Pero ¿quién son esos? ¿Quién son ellos, no? Bueno. Y ahí que se ve que en Brasil el número de asesinatos entre jóvenes ha crecido, ¿no? 375% en los últimos 30 años. Bueno, ese es un dato para mí que es absolutamente increíble. Que en los últimos 30 años se asesinaron en Brasil 1 millón de personas. Fueron asesinadas. Es algo impresionante. Un Estado nacional democrático, ¿no? Puede aceptar eso. Y ahí trabajamos un poco, tenemos varias ideas, ¿no? De distintos grupos, ¿no? Culturales tradicionales, un poco cómo ellos ven la vida. En ese caso específicamente, estábamos trabajando con una manifestación que hay en Mozambique, ¿no? Pero lo interesante era que como es en ese caso en un árbol, ¿no? Cómo ellos tienen una visión cultural sobre el árbol. Y ahí hay una parte del año, ¿no? Que el árbol es una persona de la comunidad, es un integrante de la comunidad. Entonces esa es la idea de la vida, ¿no? De los valores simbólicos. Pero ¿cuánto vale un árbol de ese? Ah, vale tanto. No, es invaluable. Porque ese árbol es una persona de la comunidad en ciertos momentos. Y ahí hay todos los ritos, ¿no? De cómo eso del ritual, ¿no? Que es muy interesante. Y en Brasil hay muchísimos rituales que son muy parecidos, ¿no? En los candomblés, ¿no? En esa religión que es de matriz africana, siempre hay un árbol en la casa que se llama Ilê, ¿no? Entonces, aquel árbol es extremadamente importante para esa comunidad. Tanto que si ellos son obligados o forzados a salir de ese lugar, es necesario llevar el árbol. Estábamos ahí en Salvador, en una discusión sobre religiones de matriz africana, ¿no? Y ellos contaron una historia. Había un árbol que estaba en un lugar, que era un árbol sagrado, ¿no? Pero estaba en un lugar público. Entonces estaban tranquilos que no iba a pasar nada con el árbol. Y ahí fue un grupo religioso de otra matriz, ¿no? Y cortó el árbol para agredirlos a ellos, ¿no? Hubo todo un trabajo de ir ahí, sacar una muda, se dice muda, sacar una parte del árbol para poder replantarla. No se llama muda acá, ¿no? Una plántula. Una plántula, ¿no? Okay, una plántula. Ahí lograron hacer eso para transmitir. ¿Por qué? Porque algo contiene un ancestral. Esa es la idea. El ancestral vive en el árbol. Entonces, invaluable. Bueno. Y ahí, entonces, para encerrar mismo, ya sé que están cansados, ¿no? Entonces, pensamos un poco en la responsabilidad de las universidades, ¿no? En ese contexto, y nosotros estamos en eso, ¿no? En nuestra responsabilidad de cómo crear procesos de formación de profesores para que los profesores puedan pensar en esas cuestiones, ¿no? Que están en el cotidiano, ¿no? Bueno, y hay un profesor decía eso, ¿no? Que no son las carteleras en la pared que hacen la enseñanza, que no adianta poner mapas de África, que sería bueno, ya estaría bueno, ¿no? Que queremos eso, pero no es solamente eso, ¿no? Es un proceso que es muy difícil para los profesores, que es un proceso personal, ¿no? Que es un proceso de cuestionar sus propios prejuicios, ¿no? Es un cambio personal muy importante que fue hecho en esos estudios. Y eso hay investigaciones sobre eso, ¿no? Entonces, no es fácil, pero tiene muchos, ¿no? Entonces pienso, pero ¿y el paramécio? ¿Qué hacemos con el paramécio? Eso es lo que toca enseñar. Claro.
Pero hay trabajos muy interesantes con los unicelulares, con los protozoarios, ¿no? Porque hay malaria y todo, ¿no? Hay cosas para pensar. Entonces, la idea era un poco así, que los profesores dicen que más allá de un reto, o algo nuevo, o algo así, un trabajo a más, ese tipo de discusión nos proporcionó ver la práctica de otra manera, con más sentido, ¿no? Y la respuesta de los estudiantes entonces, estimula a los profesores a ver, eso es algo importante mismo. Porque se ven los cambios, ¿no? Los cambios de relaciones, los cambios de autoestima. Entonces, eso es un poco el que quiere el trabajo, que es trabajoso, no es difícil, pero los resultados son muy importantes para todos, ¿no? Y, entonces, mi email, ¿no? Si un día quieren conversar, se van a Brasil, a São Carlos, yo vivo en el estado de São Paulo, pero en medio del estado, ¿no? Estamos un poco lejos de la ciudad de São Paulo, unos 300 kilómetros. ¿Bien? Muchas gracias por la paciencia, si tienen cuestiones.